Proclama esta oración cuando sientas que ya no puedes más. El poder de Dios te levantará. Hay momentos en los que el alma ya no grita, solo guarda. Momentos donde por fuera pareces fuerte, pero por dentro te estás derrumbando en 1000 pedazos. Donde sonríes por inercia, pero cada noche te duermes con el peso de 1000 batallas que nadie más ve. Si estás ahí, si has llegado a ese punto donde sientes que ya no puedes más, no apagues este mensaje. Porque justo ahí, en ese umbral invisible entre tus fuerzas rotas y el silencio de Dios, es donde comienza lo sobrenatural. Esta palabra fue preparada para ti, porque aunque el mundo no lo sepa, el cielo te ha estado observando. Y hoy, el poder de Dios no solo te verá caer, te levantará. ¿Cuántas veces lo intentaste todo? Cambiaste tu forma de pensar, oraste, esperaste, lloraste en secreto, y aún así las cosas no cambiaron. Sentiste que tu fe se secaba como un río sin agua. No es pecado sentirse cansado. No es debilidad sentir que no puedes más, es humano. Pero lo divino empieza cuando reconoces que tus fuerzas no son suficientes y permites que las de Dios tomen el control. A veces, la mayor muestra de fe no es resistir, sino rendirse al poder que todo lo puede. Porque mientras tú ves un final, Dios está viendo una oportunidad para hacer algo nuevo, algo que no viene de ti, algo que viene de Él. Este mensaje no es una enseñanza más, es un altar, un lugar donde tus ruinas pueden convertirse en reconstrucción, donde tus lágrimas serán escuchadas como oraciones, donde tu silencio será interpretado como un clamor. Aquí no estás viendo un video, estás entrando en un encuentro con el Espíritu Santo. Cada palabra que se pronuncie desde ahora será una declaración sobre tu vida. No solo una inspiración, sino una intervención divina. Porque el Dios que levantó a los muertos, que abrió mares, que hizo caer muros, también sabe levantar almas quebradas. Quizás ya ni siquiera tienes ganas de orar. Quizás ya no sabes qué decirle a Dios. Este mensaje es tu oración. Esta palabra será tu voz. A veces, cuando el alma ya no tiene fuerzas para hablar, el Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden explicar. Y este momento es uno de ellos. Una oración no siempre se forma con frases largas y perfectas. A veces, una sola palabra dicha con fe abre los cielos. A veces un simple «Ayúdame, Señor» basta para que el poder de Dios descienda y transforme todo a tu alrededor. Hoy no estás solo. Aunque nadie más lo entienda, aunque tu entorno no refleje esperanza, aunque sientas que no hay salida, hay una verdad eterna que no cambia. Dios está contigo. Él te ve. Él conoce cada pensamiento, cada herida, cada noche sin dormir, y no te ha soltado. De hecho, ha estado más cerca de ti en tu quebranto que en tu aparente fortaleza. Porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él no huye del dolor, lo abraza. Él no ignora las lágrimas, las recoge. Él no se aleja cuando caes, se inclina para levantarte. Así que proclama esta oración. No solo la escuches, hazla tuya. Habla con tu alma, grita con tu espíritu. Porque hoy el cielo te responde. Hoy el Espíritu de Dios se activa a tu favor. Hoy no terminas derrotado. Hoy comienza tu levantamiento. Este es el principio del cambio, el punto exacto donde la voz de Dios interrumpe tu caída para declarar: no morirás en este valle, no te apagarás en este dolor. Yo estoy contigo y te levantaré. Cuando el alma se rompe en silencio, cuando el alma se rompe en silencio, no lo anuncia, no lo muestra, no lo grita. Simplemente ocurre. Poco a poco, como una grieta que nadie ve hasta que todo colapsa por dentro. Sigues caminando, sigues cumpliendo con tus deberes, sigues respondiendo mensajes, incluso sigues diciendo, estoy bien. Pero por dentro, algo se quebró.
Nadie lo nota porque aprendiste a disimular, a contener, a resistir sin ayuda. Pero la verdad es que estás agotado, no físicamente, sino espiritualmente, cansado de luchar solo, cansado de esperar respuestas que no llegan, de cargar batallas que nadie comprende, de derramar lágrimas que nadie ve. Y cuando el alma llega a ese punto, no queda espacio para explicaciones, solo un silencio profundo que duele más que cualquier grito. No es que hayas perdido la fe, es que estás desgastado. No es que hayas dejado de creer, es que sientes que tu oración ya no sube, que tus palabras ya no tienen fuerza, y aún así te mantienes de pie. Pero solo tú y Dios saben lo que cuesta ese esfuerzo. Nadie más ve las noches sin descanso, el nudo en la garganta, los pensamientos que no se apagan, la ansiedad que se disfraza de fortaleza. Vives por dentro una tormenta, pero hacia afuera todo parece en calma. Y ese contraste, ese abismo entre lo que sientes y lo que aparentas, es lo que más te rompe, porque no sabes cómo pedir ayuda, porque ya lo intentaste antes, porque temes que no entiendan. Entonces callas, y ese silencio se vuelve un peso que te arrastra cada vez más. Pero quiero que escuches esto con el alma abierta. Dios no necesita que grites para escucharte. Él no espera que expliques tu dolor con palabras elaboradas. Él no está distante observando tu caída. Él está contigo, dentro de tu quebranto. Salmo 34:18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Eso significa que en este momento, justo ahora, mientras escuchas esto con el alma hecha pedazos, Él está más cerca que nunca. No para juzgarte, no para exigirte, sino para abrazarte, para levantarte, para comenzar una obra de restauración que solo Él puede hacer. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama puerta. Puerta para entrar a tu historia, para tocar lo que nadie puede tocar, para sanar lo que ni tú sabes cómo sanar. Porque el alma rota no es desechada por Dios, es priorizada. Él no trabaja con máscaras, Él trabaja con verdad. Y tu verdad, por dolorosa que sea, no espanta a Dios. Al contrario, lo atrae. El Espíritu Santo no viene sobre los perfectos, viene sobre los vacíos, sobre los que ya no pueden más, sobre los que se atreven a decir: «Señor, no tengo fuerzas, pero te tengo a ti. Haz lo que yo no puedo hacer». Quizás llevas tiempo intentando demostrar que estás bien, pero hoy Dios te libera de esa carga. No necesitas probarle nada. Él no te ama por lo fuerte que pareces, sino por lo sincero que eres. Así que deja de ocultarte, deja de sobrevivir en silencio, porque ese silencio ha sido escuchado en el cielo como un clamor, porque esas lágrimas internas que nunca cayeron por fuera, para Dios ya fueron registradas como oraciones, y Él no ignora ni una sola de ellas. Apocalipsis dice que nuestras oraciones suben como incienso delante del trono. Eso incluye tus suspiros, eso incluye tu cansancio, eso incluye tu alma quebrada. Lo que hoy estás viviendo no es tu final, es un punto de inflexión. Es el escenario donde Dios está a punto de revelarse de forma íntima y poderosa. No será a través de un milagro ruidoso ni de un espectáculo visible. Será en el susurro, en la intimidad, en ese momento donde sientes que todo se cayó. Y entonces escucharás la voz del Espíritu decir: «No estás solo, estoy aquí, te vi, te escuché y te voy a levantar». No necesitas tener las palabras correctas, solo necesitas rendir tu alma. Porque cuando el alma se rompe en silencio, el cielo responde en compasión. Y cuando el cielo responde, nada permanece igual. Así que no te detengas aquí, no apagues esta voz, porque esta palabra es más que un mensaje, es un rescate. Es una intervención divina en tu momento más frágil y es apenas el principio de lo que Dios va a hacer contigo.
el susurro divino en el momento del colapso. Hay un instante invisible en toda caída, donde el alma se rinde por dentro antes de que el cuerpo lo haga por fuera. Un suspiro, una sensación de vacío, una resignación que no se ve, pero que lo cambia todo. Ese momento donde el cansancio se vuelve más fuerte que el deseo de seguir, donde las palabras se apagan en la garganta, donde ya no hay lucha, ni oración, ni esperanza, solo un colapso interno. La mente se nubla, el corazón se endurece, la fe se debilita, parece que no hay más que hacer. Pero es justo ahí, en ese umbral donde todo parece perdido, donde ocurre uno de los milagros más invisibles y más poderosos del cielo. Dios susurra, no grita, no sacude, no entra como un viento impetuoso, susurra, porque solo el alma que ha sido quebrantada puede oírlo. Solo el que ha llegado al final de sus fuerzas logra distinguir su voz suave entre el estruendo del dolor. Cuando ya no quedan argumentos, cuando las lágrimas secaron toda explicación, cuando ni siquiera la oración tiene forma, su voz llega, y no viene para exigir, viene para sanar, no viene para cuestionar, viene para cargar, no viene para empujarte a seguir, viene para recordarte quién eres y a quién le perteneces. Elías, el profeta que desafió reyes, que oró y descendió fuego, que se enfrentó a multitudes, también colapsó, se escondió en una cueva deseando morir. Había hecho todo bien, había obedecido a Dios, pero se sentía solo, agotado, vacío. Su alma se quebró en silencio, igual que la tuya, y fue en ese colapso donde Dios no envió ni terremoto, ni fuego, ni viento fuerte. Envió un silbo apacible y delicado, un susurro, y en ese susurro Elías encontró restauración. No una solución rápida, sino una revelación profunda. Dios no solo está en el poder visible, también está en el abrazo invisible que sostiene cuando te estás cayendo. ¿Has sentido que todo a tu alrededor se desmorona pero nadie lo nota? ¿Has llegado al punto donde tu única oración es «Haz algo, Señor»? ¿Te has callado por no saber qué decir y has temido que Dios también se haya callado? Hoy te digo en su nombre, Él no está en silencio, está susurrando. No se ha ido, está más cerca que nunca. No te ha dejado, está hablando en un idioma que solo el quebrantado puede entender. Porque cuando tú te callas, su espíritu comienza a hablar. Y cuando Él habla, algo en ti vuelve a respirar. Ese susurro no siempre dice lo que quieres oír, pero siempre dice lo que necesitas. Tal vez no te prometa una solución inmediata, pero te asegura una compañía eterna. Tal vez no te libere del valle, pero te recuerda que no caminas solo. Tal vez no sane todo de una vez, pero empieza a reconstruir desde adentro. Su voz es bálsamo, su voz es pan en el desierto, su voz es vida donde todo parecía muerto. Y si hoy estás en ese lugar de colapso interior, donde no sabes si continuar, donde todo perdió sentido, quiero que sepas que hay un susurro llamándote por tu nombre. No lo vas a oír con ruido alrededor. No lo vas a reconocer con prisas ni distracciones. Solo cuando te entregas por completo, solo cuando te rindes de verdad, solo cuando aceptas que no puedes más. Entonces lo escucharás, como una brisa que toca el alma, como una palabra que no viene del pensamiento, sino del espíritu. Y en ese momento sabrás que no estás loco, que no estás perdido, que no estás olvidado. Estás siendo amado en tu punto más frágil. Estás siendo sostenido cuando pensabas que ibas a caer. Muchos esperan que Dios hable con truenos, pero su ternura es más fuerte que el estruendo. Muchos creen que solo se manifiesta con milagros visibles, pero su mayor poder está en levantar corazones rotos con una sola palabra. Y esa palabra hoy se te está entregando. No temas, yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el colapso interior amenaza con apagarte, recuerda que el primer milagro no es lo que sucede fuera de ti, es lo que Dios empieza a hacer dentro. Él reconstruye desde la ruina, Él habla en medio del caos, Él no necesita que lo entiendas, solo que lo escuches. Y aunque sea con las últimas fuerzas, aunque sea en silencio, aunque sea entre lágrimas, si hoy abres tu espíritu, ese susurro se convertirá en el inicio de tu levantamiento. Dios no te dejó, está conteniendo tu caída. Cuando sientes que todo se desmorona, cuando tu vida parece resbalarse de las manos, cuando tus fuerzas se agotan y tu espíritu se apaga, surge una pregunta que golpea más fuerte que cualquier adversidad. ¿Dónde está Dios ahora? Y esta es la mentira más peligrosa que el enemigo susurra en la mente del cansado, porque cuando tu alma flaquea, esa voz se vuelve insistente, acusadora, hiriente. Te dice que estás solo, que Dios no te escucha, que Él te soltó. Pero lo que no te dice es que esa sensación no es la realidad espiritual. No es abandono, es una transición, es una batalla que ocurre en el mundo invisible donde Dios está, precisamente en este instante, conteniendo tu caída. Hay un tipo de cuidado divino que no siempre se siente. Hay momentos donde Dios no te libra de la caída, pero te libra del impacto. Te permite tropezar, pero no te deja romperte. Te permite llorar, pero no te deja destruirte. Y esa diferencia, aunque sea invisible, lo cambia todo. Porque si estás escuchando esto, es porque Dios te sostiene más de lo que imaginas. No estás vivo por casualidad. No estás firme por tus fuerzas. No estás respirando porque el dolor fue pequeño. Estás aquí porque una mano invisible te ha sostenido todo este tiempo. Hay caídas que nunca se ven porque Dios las detuvo antes. Hay ataques que nunca llegaron porque Él puso un muro alrededor de ti. Hay pensamientos que pudieron haberte consumido, pero el Espíritu Santo los silenció. Tú solo ves lo que te duele, pero no alcanzas a ver lo que te salvó. Y si supieras cuántas veces Dios evitó que te rompieras por completo, sabrías que no actuó tarde, actuó a tiempo. Incluso ahora, mientras sientes que te derrumbas, Él sigue sosteniéndote. Mira a Pedro sobre el agua. Caminó por fe, dudó por miedo y empezó a hundirse. Y aún así, antes de que el agua lo tragara, Jesús extendió la mano. No lo dejó caer, no lo dejó hundirse, no lo dejó desaparecer. Pedro sintió que se ahogaba, pero Jesús estaba ahí, tan cerca que solo hizo falta un grito breve para ser rescatado. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque te estés hundiendo, aunque estés perdiendo piso, aunque no controles nada, aún así Jesús está más cerca que tu propio aliento. Y su mano no llega tarde, llega en el momento exacto en que Él decide levantarte. A veces Dios no quita el peso porque quiere mostrarte que Él es tu fuerza. A veces no detiene la tormenta porque quiere enseñarte a escucharlo entre los vientos. A veces permite tu quebranto porque quiere reconstruirte sin grietas viejas. Pero en ninguna de esas etapas te abandona. En ninguna te suelta. En ninguna te deja caer solo. Porque Él prometió en Isaías 41:13, porque yo, Jehová tu Dios, te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Si Él te toma de la mano, ¿cómo podría soltarte ahora? Lo que tú llamas caída, Dios lo llama proceso. Lo que tú llamas final, Dios lo llama construcción. Lo que tú llamas derrota, Dios lo llama preparación. No ves su mano, pero está ahí. No escuchas su voz, pero está hablando sobre tu vida. No sientes su presencia, pero está sosteniéndote en cada paso. Dios no necesita que lo sientas para actuar. Él simplemente actúa. Y muchas veces, en los momentos de mayor quebranto, su obra es silenciosa, constante y profunda.
no espectacular pero efectiva, no visible pero real. Quizás hoy te cuestionas por qué Dios permitió que llegaras a este punto. Pero lo que deberías preguntarte es, si Él no estuviera conmigo, ¿dónde estaría ahora? Porque si te ves bien, aún con todo lo que has vivido, hay algo que no cuadra. Estás herido, pero no destruido, cansado, pero no acabado, quebrado, pero no muerto. Eso no es casualidad. Eso es contención divina. Ese es Dios, evitando que caigas más allá de lo que puedes soportar. Ese es Dios diciendo, hasta aquí, no lo dejaré caer. Hoy, aunque tu alma tiemble, quiero que escuches esta verdad. Dios no te soltó. Dios no se fue. Dios no te abandonó. Dios no se cansó de ti. Dios no cambió de idea. Él sigue sosteniéndote con su mano poderosa, aun cuando tú mismo te sientes incapaz de sostenerte, y ese sostén invisible será lo que te permitirá levantarte con fuerza renovada, porque nadie que ha sido sostenido por Dios permanece caído. Nadie que ha sido contenido termina destruido. Y nadie que ha sido amado en su caída quedará sin ser levantado en gloria. Tu lágrima es una llave que abre cielos cerrados. Hay lágrimas que no caen por fuera, pero pesan por dentro. Lágrimas que no buscan compasión humana, sino respuesta divina. Lágrimas que nacen del cansancio, del dolor, del miedo, de la confusión, de la frustración acumulada que ya no cabe en el alma. El mundo ve la lágrima como un signo de debilidad, pero Dios la ve como una llave espiritual capaz de abrir puertas que la fuerza jamás podría mover, una llave que revela lo que las palabras no alcanzan a decir, una llave que activa la compasión de un padre que nunca desprecia el clamor genuino de un corazón quebrantado. La Biblia dice que Dios recoge nuestras lágrimas en un odre. Eso significa que ninguna se pierde, ninguna es ignorada, ninguna cae en vano. Cada lágrima tiene un propósito, un mensaje, un valor. Hay personas que han logrado avanzar en la vida con poca oración, pero ninguna ha logrado avanzar sin lágrimas. Porque la lágrima purifica, ablanda, rinde, expone lo que está escondido, rompe la dureza del corazón y nos deja en un estado donde la intervención divina puede entrar sin resistencia. Las lágrimas hacen lo que las palabras no pueden, revelan la verdad del alma. Cuando lloras delante de Dios, no estás retrocediendo, estás entregando. Estás abriendo puertas que la fuerza humana jamás abriría. Estás soltando lo que te ahoga. Estás reconociendo lo que te supera. Estás poniendo tu fragilidad en manos del único que puede convertirla en fortaleza. Muchos creen que la oración más fuerte es la que se pronuncia con autoridad, pero algunas de las oraciones más poderosas nacen en el silencio de una lágrima que cae sobre el altar de Dios. Esa lágrima habla, esa lágrima clama, esa lágrima exige la atención del cielo. Mira a Ana, la mujer estéril que lloró tanto en el templo que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero su lágrima no era confusión, era intercesión. No era desesperación, era fe en forma líquida. No era fragilidad, era una llave espiritual que abrió un cielo que llevaba años cerrado sobre su vida. No fue un discurso lo que tocó a Dios, fue una lágrima sincera, y de esa lágrima nació Samuel, uno de los mayores profetas de la historia. ¿Qué significa eso? Que Dios convierte lágrimas en destinos, en respuestas, en milagros. Dios transforma lo que te hace llorar en aquello que cambiará tu historia. Quizás hoy te avergüenzas de llorar. Quizás sientes que llorar es fallar. Pero Dios te dice, tu lágrima no es fracaso, es semilla. Una semilla regada por el dolor, pero fertilizada por la fe. Una semilla que caerá en tierra espiritual y dará fruto en su tiempo.
porque hay puertas que solo se abren cuando el corazón se derrama. Hay cadenas que solo se rompen cuando la lágrima cae. Hay cielos que solo se abren cuando el alma deja de resistir y se rinde completamente. Jesús mismo lloró. Lloró por Lázaro. Lloró sobre Jerusalén. Lloró en Getsemaní. Si el Hijo de Dios permitió que sus lágrimas tocaran la tierra, ¿cómo podrías tú creer que las tuyas no tienen valor? Jesús lloró para mostrarte que la lágrima no es señal de debilidad, sino de humanidad rendida y conectada con lo divino. Y así como el cielo respondió a su llanto, así también responderá al tuyo. La lágrima tiene un poder que el enemigo no soporta, porque él puede resistir tus palabras, pero no puede resistir tu sinceridad. Puede atacar tu mente, pero no puede tocar tu alma cuando se derrama delante de Dios. No puede apagar una lágrima que nace de la fe, porque esa lágrima viaja directo al trono. Y cuando llega allí, no vuelve vacía, vuelve como consuelo, como paz, como fuerza, como restauración. Tal vez estás escuchando esto con el alma apretada, conteniendo algo que no dijiste hace meses. Déjame decirlo con claridad, no reprimas lo que Dios quiere liberar, no escondas lo que Dios quiere sanar. Lo que estás reteniendo en tu interior se convertirá en la llave que abrirá los cielos sobre tu vida. Permite que esa lágrima caiga, no para quedarte en el dolor, sino para activar el milagro que Dios preparó para este tiempo. Tu lágrima no es el final, es el principio. Es el punto exacto donde Dios comienza a trabajar lo que tú ya no puedes manejar. Es la llave que abre puertas que estaban cerradas. Es la señal que activa a los ángeles a tu favor. Es la confesión silenciosa que hace temblar al infierno y mover al cielo. Cada lágrima tiene destino, cada lágrima tiene propósito, cada lágrima tiene respuesta. Deja que la tuya abra el cielo hoy. Tu oración desesperada tiene más poder del que imaginas. Cuando oras desde el quebranto, desde el borde del colapso, desde ese lugar donde ya no quedan palabras bonitas ni discursos bien elaborados, tu oración se vuelve un clamor que sacude el cielo. Porque la oración que nace en medio de la desesperación no pasa por filtros religiosos, no busca aprobación humana, no pretende impresionar. Es cruda, es real, es honesta, y esa honestidad es precisamente lo que la convierte en poderosa. Dios no responde a oraciones perfectas, responde a oraciones verdaderas, y la más verdadera de todas es la que nace cuando ya no puedes más. La mayoría piensa que para ser escuchado por Dios hay que saber orar, hay que usar las palabras correctas, hay que estar en calma y en control. Pero el reino de los cielos no se mueve por el protocolo humano, se mueve por la fe, y cuando estás desesperado, tu fe deja de ser una teoría y se vuelve un grito del alma. No te importa cómo suena, ni quién te oye, ni cuánto tiempo llevas, solo sabes que necesitas a Dios. Y eso basta. En ese momento no estás orando desde la mente, estás orando desde las entrañas, desde el lugar donde el dolor te atraviesa y la fe, aunque débil, sigue viva. La oración desesperada es esa que interrumpe el cielo, como la de la mujer del flujo de sangre que rompió el protocolo, se metió entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada sin pedir permiso. No gritó un sermón, no pronunció una doctrina, solo pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. Eso fue una oración. Una oración que no se escuchó en voz alta, pero que activó el poder divino, porque cuando la fe se mezcla con necesidad auténtica, el poder de Dios se manifiesta de forma inmediata. No es el volumen lo que activa el milagro, es la verdad con la que clamas. David también lo sabía. En muchos de sus salmos, su oración era desesperada. No adornaba sus palabras, no ocultaba su frustración. Decía, ¿hasta cuándo, Señor? Me siento olvidado, estoy rodeado de enemigos.
pero aún en su queja, su fe estaba viva, porque seguía hablando con Dios. No se alejaba, no se callaba, gritaba, lloraba, imploraba, y Dios nunca lo rechazó. Al contrario, lo llamó hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque la desesperación de David lo empujaba hacia Dios, no hacia lejos, y eso es lo que hoy tú necesitas hacer. Quizás tu oración no suena bien, quizás no sabes qué decir, quizás solo repites una frase: Señor, ayúdame. Y déjame decirte, eso basta. Esa oración sencilla, nacida del límite, tiene más poder que 1000 palabras vacías, porque no es tu capacidad de orar lo que mueve a Dios, es su compasión hacia el que lo busca con el corazón desgarrado. Jesús mismo, en el Getsemaní, oró con tal angustia que sudó sangre. Su oración fue corta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero fue tan intensa, tan verdadera, tan llena de rendición, que los ángeles bajaron a fortalecerlo. ¿Te das cuenta? Aún el Hijo de Dios oró desde la desesperación y fue escuchado. Hoy Dios no te pide una oración perfecta, te pide una oración sincera, una oración desde donde estás, con tus dudas, tus lágrimas, tu voz temblorosa. Una oración donde reconoces que no puedes más, que ya no sabes qué hacer, pero sabes a quién acudir. Y eso, esa entrega sin máscaras, es lo que hace temblar al infierno y mover los cielos. Porque cuando el hombre se rinde, Dios se levanta. Cuando tú bajas la voz por cansancio, el Espíritu Santo toma tu lugar y empieza a interceder por ti con gemidos que no se pueden explicar. Lo que sale de tu boca hoy, aunque parezca pequeño, está siendo registrado en lo alto. Tu oración no desaparece en el aire, se convierte en un eco que viaja al trono de la gracia, y allí el Padre la escucha, la recibe, la responde, no siempre como tú esperas, pero siempre como tú necesitas. Porque la oración desesperada tiene un código espiritual que el cielo reconoce al instante. Es como una alarma que dice: aquí hay alguien que ya no finge, que ya no puede más, pero que aún cree. Y Dios se mueve con poder donde encuentra esa fe desnuda. No dejes que la desesperación te calle, que tu angustia se transforme en clamor, que tu herida se convierta en altar. Porque el mismo Dios que escuchó a Jonás desde el vientre del pez, que escuchó a Ana en su silencio, que escuchó a Pedro cuando gritó: ¡sálvame!, también te está escuchando a ti ahora. Y no solo te oye, se está moviendo hacia ti, con respuestas, con consuelo, con poder, con victoria. El momento más débil es donde nace tu unción más fuerte. Hay un lugar en el alma donde se termina todo, se termina la fuerza, se termina el ánimo, se termina la estrategia, se termina la ilusión. Y es ahí, en ese fondo que parece oscuro y sin salida, donde Dios comienza algo que jamás podría nacer en medio del confort. Porque hay una unción que no se recibe en la cima, sino en el valle. Una unción que no se activa en el éxito, sino en el quebranto. Y esa unción no nace en tu mejor momento, sino en tu momento más débil. Cuando no te queda nada, es cuando Dios empieza a darte lo que nunca antes habías tenido. Es una ley espiritual. Lo que muere en el hombre da lugar a lo que vive en el espíritu. Mientras dependes de ti mismo, de tu fuerza, de tu lógica, de tu voluntad, de tu experiencia, no hay espacio para que Dios te inunde con su poder. Pero cuando todo lo tuyo se apaga, el cielo se abre, y lo que parecía el fin se convierte en el principio de tu verdadera identidad espiritual. Dios no unge a los fuertes, unge a los rendidos, no unge a los que se imponen, unge a los que se quiebran, porque en la debilidad sincera, el poder de Dios se manifiesta sin barreras. Pablo entendió esto mejor que nadie. Le pidió a Dios que quitara de él una carga que lo atormentaba, algo que lo hacía sentirse limitado. Pero la respuesta del cielo
no fue quitarle la carga, fue decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo puedes ver? El poder no se perfecciona cuando estás en tu mejor versión. Se perfecciona cuando no puedes más, cuando estás roto, cuando tu cuerpo no responde, cuando tu mente se satura, cuando tu alma se seca. Ahí, justo ahí, empieza la unción que no depende de ti, sino de Él. La unción que Dios quiere depositar sobre ti no es para que te veas bien, ni para que seas admirado, ni para que todos digan que eres fuerte. Es una unción para resistir cuando todo se cae, para orar cuando nadie más cree, para proclamar victoria mientras tus pies tiemblan, para seguir caminando aún cuando tus lágrimas no se han secado. Esa unción es la que transforma tu debilidad en propósito. Es la que convierte tus heridas en autoridad. Es la que te permite hablar con peso, no por lo que sabes, sino por lo que has vivido en la presencia de Dios. La unción no se mide por emoción, se mide por resistencia. Se mide por lo que cargas en secreto, por lo que venciste sin aplausos, por las veces que te quebraste y aún así seguiste creyendo. Hay personas que no tienen títulos, ni plataformas, ni micrófonos, pero tienen una unción que hace temblar al infierno. ¿Por qué? Porque su debilidad los empujó a depender completamente de Dios. No tienen más opción que confiar, y eso es lo que activa el poder. Cuando no tienes más nada, pero aún levantas tus manos, el cielo lo llama adoración pura. Cuando no entiendes nada, pero igual dices: hágase tu voluntad, el cielo lo llama obediencia real. Y cuando no puedes más, pero aún crees, el cielo lo llama fe genuina. ¿Has notado que los mayores milagros bíblicos nacieron en los momentos más desesperantes? Moisés levantó su vara frente al mar cuando el pueblo estaba atrapado. Ana clamó cuando todos la llamaban estéril. Elías desafió a los profetas de Baal después de pasar hambre y sed. Jesús fue ungido para su ministerio después de 40 días de ayuno en el desierto. No fueron sus momentos más fuertes, fueron sus más frágiles, porque la unción más auténtica nace cuando ya no hay otra salida que depender del poder de Dios. No te avergüences de estar débil. No creas que Dios se aparta porque estás cansado. No pienses que estás descartado porque no tienes fuerzas. Al contrario, este es el momento exacto donde el cielo te está marcando con algo nuevo. Una unción fresca, un poder que no se puede fabricar, solo recibir. Y esa unción no se activa en la comodidad, se activa en la lucha, en la noche oscura, en la soledad, en el desierto, en la herida, en el lugar secreto donde te derrumbas y solo dices: Señor, haz en mí lo que tú quieras. Esa oración, nacida de la ruina, es el terreno fértil donde florece una autoridad que nadie podrá quitarte. Hoy no estás siendo desechado, estás siendo moldeado, no estás siendo abandonado, estás siendo preparado. Y aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque no veas fruto aún, estás siendo ungido en el proceso. Tu momento más débil está siendo aprovechado por el cielo para marcarte con algo eterno. Porque lo que hoy parece destrucción, mañana será tu plataforma. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará levantar a otros. Y lo que hoy te duele, mañana será la evidencia de que fuiste tocado por el poder de Dios. Cuando no puedes más, Dios comienza a obrar solo. Hay un momento en el camino donde se acaban todas tus fuerzas, y eso no significa que has fallado, sino que estás a punto de ver lo que Dios puede hacer sin tu ayuda. Porque mientras tú sigues intentando con tus propias manos, Él espera. Pero cuando tus manos se sueltan, cuando tus planes se detienen, cuando tu voluntad ya no sostiene más, entonces su gloria empieza a actuar por completo. Dios no necesita tu fuerza para obrar.
necesita tu rendición. Y cuando ya no puedes más, no es tu final, es su inicio. Hay cosas que Dios no hará mientras tú insistas en hacerlo todo solo, porque mientras tú luchas, Él observa, pero cuando tú caes de rodillas, Él se levanta por ti, porque su poder no se perfecciona en tu esfuerzo, sino en tu debilidad. Él no necesita que sigas pretendiendo que puedes con todo. No espera que aguantes más de lo que humanamente puedes. Solo quiere que llegues al punto donde sueltes el control, donde digas con sinceridad, no puedo más, Señor, ahora eres tú o nada. Y justo ahí, en ese instante de entrega total, es cuando el cielo se mueve con fuerza. Dios jamás ha necesitado una multitud para salvar, no ha requerido grandes recursos para obrar, no ha esperado condiciones ideales para manifestarse. De hecho, muchas de sus mayores obras comenzaron con alguien que ya no tenía fuerzas. Moisés estaba exhausto, huyendo, escondido, sin motivación, y fue ahí cuando Dios lo llamó desde la zarza. Gedeón se escondía de los enemigos, lleno de temor, y fue ahí cuando el ángel del Señor le dijo, hombre valiente. Pablo estaba en prisión, atado, golpeado, y fue allí donde escribió sus cartas más ungidas. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no obra cuando todo está perfecto. Dios obra cuando ya no queda nada más que fe. Cuando tú no puedes más, es porque llegaste al límite de lo humano. Y eso no es derrota, es una invitación a lo divino. Es como si Dios dijera, terminaste. Bien, ahora déjame mostrarte lo que solo yo puedo hacer. Pero para eso necesitas dejar de luchar con tus propios métodos. Necesitas soltar lo que estás intentando controlar. Necesitas entender que tu capacidad es limitada, pero la suya es infinita. Él es el Dios que abre mares sin herramientas, que da de comer a multitudes sin almacenes, que levanta muertos sin necesidad de médicos. Y si Él puede hacer eso, ¿por qué no podría levantarte a ti? Muchos piensan que tienen que ayudar a Dios, que tienen que presentar resultados para que Él actúe. Pero el reino de los cielos no funciona por rendimiento, sino por fe. Y la fe más pura nace cuando no puedes hacer nada más. Cuando tus manos están vacías, cuando tu cuerpo está cansado, cuando tus recursos se han agotado, y aún así dices, confío en ti. Esa fe en ruinas es más preciosa que cualquier ofrenda externa. Esa fe nacida del quebranto es la que activa a Dios para obrar solo, no porque te hayas rendido al fracaso, sino porque te rendiste en confianza. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas dependiente. Y eso cuesta. Cuesta soltar el control. Cuesta aceptar que no sabes qué hacer, cuesta esperar cuando todo dentro de ti quiere correr. Pero si logras detenerte, si logras quedarte quieto en su presencia, si logras dejar de intentar y solo creer, verás a Dios hacer lo imposible. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la promesa. No luches donde Él ya está peleando. No corras donde Él te mandó a detenerte. No tomes el lugar que solo le pertenece a Él. Cuando no puedes más, no te frustres. Agradece, porque significa que estás a punto de ver al Dios que abre caminos donde no los hay. Al Dios que hace en un segundo lo que tú no lograste en años. Al Dios que cambia diagnósticos, que rompe ciclos, que transforma destinos. Pero todo comienza cuando tú te detienes, cuando te haces a un lado y dejas que Él tome el centro, cuando abandonas tu lógica y abrazas su voz, cuando sueltas tus herramientas y levantas tus manos. Esa postura, esa rendición, ese acto silencioso, es el escenario perfecto para un milagro. No se trata de ti, nunca se trató, se trata de Él, de lo que Él quiere mostrarte, de lo que Él quiere construir en ti y a través de ti. Pero primero, necesitas permitirle que obre solo, no con tus ideas, no con tus fórmulas, no con tu urgencia, solo con su poder.
Hoy, si llegaste al final de tus fuerzas, no estás en un punto muerto. Estás justo donde Dios comienza a moverse sin limitaciones. Estás en el umbral de su gloria. Y cuando Él actúa, nada vuelve a ser igual. La voz de Dios tiene el poder de reconstruirte desde el polvo. Cuando todo en ti parece haber colapsado, cuando te sientes reducido al polvo, a fragmentos, a lo que antes fuiste y ya no eres, no necesitas que alguien te levante por fuera. Necesitas que la voz de Dios te hable por dentro. Porque no hay palabra humana que reconstruya lo que el alma ha perdido. Solo su voz tiene el poder de llamar a la existencia lo que desapareció, de restaurar lo que se quebró, de sanar lo que nadie más pudo tocar. La voz de Dios no es un sonido, es una fuerza creadora. Es un aliento que entra en el polvo y da forma a algo completamente nuevo. Así comenzó todo. Génesis nos dice que Dios no usó materiales preciosos para formar al ser humano. No buscó lo más puro, lo más brillante ni lo más fuerte. Tomó polvo, polvo de la tierra, lo que todos pisaban, lo que nadie valoraba, lo que el viento arrastra sin resistencia. Y desde ese polvo, con su voz y su aliento, creó vida. Eso significa que el hecho de estar en ruinas no te descarta, te posiciona. Que el hecho de haber caído no te descalifica, te prepara. Que estar en el suelo no es tu fin, es la base donde Dios puede empezar algo que ya no se apoye en ti, sino solo en Él. Ezequiel vio esto de forma literal. Fue llevado en visión a un valle lleno de huesos secos, esparcidos, sin orden, sin vida, sin esperanza. Y Dios le dijo, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no lo sabía, solo Dios lo sabía. Pero fue entonces cuando Dios le mandó algo aparentemente ilógico. Profetiza sobre estos huesos. Habla, declara, suelta mi palabra. Y cuando Ezequiel comenzó a declarar lo que Dios decía, los huesos comenzaron a moverse. El polvo se ordenó, los tendones y la carne volvieron, el soplo entró, y lo que estaba muerto, sin forma ni esperanza, se levantó como un ejército poderoso. ¿Qué fue lo que lo provocó? Una voz, no cualquier voz. La voz de Dios hablada a través de alguien que creyó, aún en medio del polvo. Tú puedes estar como esos huesos, fragmentado, perdido, desorientado, sin aliento, sin estructura. Y aún así, si hoy decides escuchar lo que Dios dice, si abres tu espíritu a su palabra, esa voz será suficiente para comenzar a reconstruirte. No importa cuánto tiempo llevas roto, no importa cuántas piezas faltan, no importa lo que los demás vean. Lo que Dios ve no es lo que eres ahora, sino lo que puedes llegar a ser cuando su voz te toca. Él no te ve como desecho, te ve como materia prima para algo glorioso. Muchos buscan consuelo en frases, en consejos, en abrazos humanos. Y aunque eso puede aliviar por un momento, no transforma por dentro. Pero una sola palabra de Dios tiene el poder de entrar donde nadie ha llegado. Su voz restaura la identidad que perdiste, devuelve la paz que te arrancaron, reconstruye la dignidad que el pecado o el dolor te robaron. Y lo hace desde dentro, en lo profundo, de forma que cuando Él termina su obra, no eres la misma persona, eres nueva creación. Jesús demostró ese poder cada vez que hablaba. A los enfermos les decía, levántate, y sanaban. A los muertos les decía, sal fuera, y volvían a la vida. A los oprimidos les decía, sé libre, y quedaban restaurados. ¿Notas un patrón? No necesitaba tocar, solo hablar, porque su voz no es información, es transformación. Y esa misma voz que un día hizo retroceder tormentas, multiplicar panes y abrir tumbas, hoy te está hablando a ti. Tal vez nadie te ha dicho algo que te levante. Tal vez todos te juzgan por estar en el polvo. Tal vez te acostumbraste a arrastrarte emocionalmente, pero hoy el Espíritu de Dios se para frente a ti y te dice, yo te formé,
Yo te vi cuando caíste. Yo permití que todo se deshiciera no para humillarte, sino para reconstruirte con mis manos. Porque si tú permites que su palabra entre a tus ruinas, esas ruinas hablarán. Esos escombros volverán a tener estructura. Ese vacío volverá a llenarse. Porque Dios no te dejó allí. Te llevó allí para mostrarte que incluso desde lo más bajo, Él puede levantar lo más alto. Y cuando Él te reconstruye, ya no eres el mismo. Ya no dependes de halagos, ya no temes al rechazo, ya no cargas vergüenza. Porque sabes que no vives por ti, vives por la voz que te llamó del polvo y te hizo nuevo. Una voz que no se apaga, una voz que sigue hablando. Una voz que, si decides escucharla hoy, cambiará tu historia para siempre. Deja que esa voz te hable. Deja que esa voz te forme, deja que esa voz te levante. Declara de pie lo que pensaste llorando en el suelo. Llegó la hora, el momento en que te pones de pie, no porque todo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. No porque ya no haya dolor, sino porque la voz de Dios tocó lo profundo de tu alma y encendió algo que el enemigo pensó que había apagado para siempre. Hoy no te levantas con las mismas palabras que te hicieron caer. Hoy no te levantas con el mismo peso, ni con la misma duda, ni con la misma tristeza. Hoy te levantas con declaración, porque lo que ayer pensaste llorando en el suelo, hoy lo proclamas de pie, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en que solo sabías llorar. Llorar por lo que perdiste, llorar por lo que no entiendes, llorar por lo que no llegó, llorar por lo que fallaste. Y esas lágrimas no fueron inútiles, fueron semilla, fueron oración, fueron altar. Pero hoy esas lágrimas se transforman. Ya no son parte de tu herida, son parte de tu testimonio. Ya no son signo de derrota, son evidencia de un proceso. Porque lo que lloraste en silencio ahora se convierte en una palabra viva que sale de tu boca como espada. Declaración no de dolor, sino de fe, de autoridad, de poder, de resurrección. La Biblia está llena de hombres y mujeres que lloraron en el polvo y luego profetizaron de pie. Job, después de perderlo todo, dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». David, después de pecar y quebrarse ante Dios, escribió salmos que aún hoy sanan corazones. Pedro, después de negar a Jesús y llorar amargamente, se levantó con fuego en Pentecostés y predicó salvación a miles. María Magdalena, quien lloró a los pies del Maestro, fue la primera en verlo resucitado. ¿Qué tienen en común todos ellos? No se quedaron en el suelo. Lloraron, sí, pero luego se levantaron y declararon: «Y hoy te toca a ti. Hoy el cielo te mira con expectativa, porque has sido quebrado, has sido probado, has sido procesado, pero también has sido sostenido, has sido consolado, has sido levantado. Y ahora, esa mezcla sagrada de dolor y gracia se convierte en fuego en tus huesos. Ya no eres el mismo que se arrastraba. Ya no eres la persona vencida por el temor. Ya no eres la víctima de las circunstancias. Ahora eres alguien que sobrevivió al valle y regresa con espada en mano, con voz firme, con visión clara, con el peso de una gloria que no se obtiene sin pasar por el quebranto. Declara de pie lo que antes solo pensabas en lágrimas. Declara que Dios no te dejó. Declara que aunque estuviste en ruinas, hoy estás en reconstrucción. Declara que no eres el producto de tu pasado, sino el diseño del Dios que te levantó. Declara que no morirás en este valle, que aún verás la promesa, que aún caminarás sobre lo que antes te aplastaba. Declara que el mismo Dios que te recogió del polvo es el que ahora te empuja hacia tu propósito. No tengas miedo de hablar. No calles lo que Dios te ha mostrado en tu hora más oscura. Porque lo que viviste en el suelo no fue en vano. Fue la escuela donde el cielo te entrenó. Fue el horno donde se forjó tu fe. Fue el lugar donde se purificó tu voz. Y ahora esa voz tiene peso.
Esa voz tiene fuego, esa voz tiene unción, porque fue quebrantada antes de ser usada, porque fue silenciada antes de ser encendida, porque fue restaurada antes de ser soltada. No necesitas ver todo claro para declarar, necesitas fe, no necesitas que todo esté perfecto para proclamar, necesitas obediencia, porque la autoridad no viene del escenario, viene del proceso, y tú fuiste procesado. Por eso, cuando hoy hablas, el infierno retrocede. Cuando hoy proclamas, el cielo se abre. Cuando hoy caminas, la tierra tiembla, porque no eres solo alguien que fue herido, eres alguien que fue sanado, restaurado y enviado. Declara con firmeza: Dios me levantó. Dios me vio en el suelo, pero no me dejó ahí. Dios me habló en el silencio, me reconstruyó desde el polvo, me fortaleció cuando ya no podía más. Y ahora me pongo de pie, no para recibir gloria, sino para darle gloria. Porque cada cicatriz en mi alma es un testigo de que su poder fue real. Hoy tu voz es profética, hoy tu alma está lista, hoy tu espíritu está activo. No te quedes callado. No vuelvas a esconder lo que el Espíritu encendió en ti. Este es el tiempo de declarar de pie lo que antes solo podías pensar entre lágrimas, porque el quebranto fue necesario, pero la victoria es inevitable.